Cambiar de tema y nos vamos a Estados Unidos, pero específicamente nos vamos al portaaviones Abraham Lincoln, que está ubicado en Medio Oriente, porque hay una alerta de parte de los familiares y también del sector demócrata de Estados Unidos que denuncian unas pésimas condiciones al interior de este portaaviones. Las familias y legisladores estadounidenses demócratas denuncian que hay escasez de suministros en este portaaviones, problemas sanitarios y una crisis de salud mental entre los 5.000 tripulantes que están a bordo de este portaaviones. El Abraham Lincoln partió en una operación en noviembre del año pasado, inicialmente al Indo-Pacífico, pero fue desviado a Medio Oriente en enero pasado y su regreso estaba previsto para mayo de este año. Sin embargo, se ha mantenido en el lugar a raíz de la guerra que comenzó Estados Unidos en contra de Irán. Específicamente, las denuncias hablan de, por ejemplo, duchas con moho, suministro intermitente de agua caliente, comida y jabón racionados, baños fuera de servicio y jornadas del trabajo de los tripulantes entre 12 a 16 horas al día, sin además turnos libres. Además, hay medios que están informando sobre intentos de suicidios de parte de estos tripulantes. El Pentágono niega esta información, pero sí reconoció un episodio en el que un marinero cayó por la borda de este portaaviones a principios de agosto y finalmente pudo ser rescatado, pero no se habla de las razones de por qué cae entonces al mar este marinero. Dice que el Pentágono entonces que no hay una crisis a bordo del portaaviones, que estos portaaviones pueden estar meses, hasta 9 meses en operaciones. Sin embargo, otro portaaviones ya está en camino a Medio Oriente para reemplazar al Abraham Lincoln. Hoy se le preguntó al presidente Donald Trump por esta situación y esto fue lo que respondió. Well, no, that ship is moving. No, they're not. That ship is moving right now, or very shortly, and it's being replaced with another very similar ship. No. Not nearly long enough. Thank you, everybody. En una situación que preocupa, está estrechamente relacionado entonces con la extensión de esta guerra de parte de Estados Unidos en Medio Oriente en contra de Irán. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a Reino Unido con una situación que podríamos decir insólita, porque Nigel Farage, el líder de ultraderecha de este país, líder de Reform UK, se presentó nuevamente a elecciones para revalidar su escaño en el Parlamento. Sin embargo, se enfrentó a personajes políticos independientes y también comediantes disfrazados en esta elección y finalmente él revalida su escaño parlamentario. Sin embargo, su contrincante, su principal contrincante, el llamado, ahí lo vemos, Conde Tacho de Basura, recibió 9.000 votos. ¿Qué fue lo que pasó en Reino Unido? Nigel Farage dimitió por una investigación de posible corrupción. Muchos hablan de que esto fue una maniobra política. Renuncia para postularse nuevamente a las elecciones y así revalidar su escaño. Lo que dice Nigel Farage es que es la ciudadanía quien lo tiene que juzgar. Y es por eso que después de renunciar rápidamente se realizaron elecciones en su circunscripción Clacton-on-Sea. El resto de los partidos rechazó esta maniobra política de Nigel Farage y no participaron de este proceso eleccionario. Entonces, por eso solo se enfrentó a candidatos satíricos o independientes. Y ahí vemos el caso entonces que entra el Conde Cubo de Basura o Count Beanface, que es un comediante reconocido en Reino Unido, entonces que se disfraza de este tacho de basura y se presenta a las elecciones. Nigel Farage gana con un 63% de los votos, pero no asistió a la lectura de los resultados, dijo por temas de seguridad. La policía niega esto y finalmente dice que él no se iba a presentar para no pasar por una humillación. Esa es la lectura de los resultados, entonces, donde no estuvo Nigel Farage, pero sí estuvo este personaje que obtiene 9.000 votos y queda en segundo lugar en estas elecciones. Veamos primero qué fue lo que dijo Nigel Farage tras decidir no presentarse a esta lectura de resultados. Convoqué estas elecciones parciales porque quería que los habitantes de Clacton y los votantes de esta circunscripción fueran quienes me juzgaran.
no los principales medios de comunicación británicos, ni la clase política que nos tacha de criminales y malas personas a diario. Por eso, les pedí a los votantes de Clacton que fueran mi jurado. Pero me niego rotundamente a subir al escenario tras haber obtenido una victoria rotunda, un respaldo rotundo a todo aquello por lo que he luchado y por lo que ustedes también han luchado, para luego ser menospreciado y humillado por unos don nadie. Bueno, don nadie, que de todas maneras obtuvo un lugar no menor en cuanto a los votos de las electores. Obtuvo 9.000 votos, un 26% entonces de los resultados de esta elección en este distrito. Ahora, Farage calculaba entonces que la investigación en su contra se iba a terminar por estos fondos no declarados. Sin embargo, rápidamente después de ganar las elecciones, se va a reanudar entonces esta investigación en el Parlamento. ¿Qué fue lo que dijo el conde Cubo de Basura, el comediante John Harvey? Revisemos. Y pensé que escuchar el veredicto de los habitantes de Clacton era lo mínimo que podía hacer. ¿Y por qué? Porque he obtenido más de 9.000 votos, muchachos. Hace 8 semanas en Macclesfield obtuve 95 votos, así que frente a Nigel Farage, comparado con Andy Burnham, soy 1000 veces más popular. ¿Tendrá eso algo que ver con que él no esté aquí esta noche? En una noche en la que decía que pensaba obtener más del 80%. De nuevo, eso se lo dejo a ustedes. Bueno, parte de la política de Reino Unido, de todas maneras, Nigel Farage está ganando un territorio importante de mano de la ultraderecha en este país. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a Colombia, donde la cifra de muertos es de 287 personas, según el último balance del gobierno colombiano. Hasta ahora, además, hay 3.900 personas heridas y 378 personas continúan desaparecidas. Estas son imágenes de Pereira, donde las personas están durmiendo en carpas, entonces, debido a que sus viviendas resultaron colapsadas por este terremoto. Ahora la pregunta que muchos chilenos se hacen es que si hay un terremoto en Venezuela y hay otro terremoto en Colombia, ¿podría haber un terremoto en nuestro país? Bueno, los expertos llaman nuevamente a la cordura. Estos terremotos no son previsibles, no se puede predecir un movimiento de esta magnitud, y también mucho se habla del anillo de fuego, entonces que podría indicar que Chile también podría tener un terremoto pronto. También los expertos señalan que este anillo de fuego no es un sistema, sino que se localizan distintas placas, entonces donde efectivamente pueden haber terremotos de este tipo. Escuchemos lo que dijo Cristian Farías, geólogo, que habló con Isel Guerra entonces respecto de estas informaciones falsas respecto de que podría haber un movimiento en nuestro país. Esto pasa todos los años. Ese es el tema. A ver, yo siempre lo digo con el mismo ejemplo. En el mundo, todos los días hay 40 o 50 volcanes haciendo erupción, lo cual nos parece una locura, porque ¿cómo es posible que pasen y no nos damos cuenta? Y es porque no estamos poniendo atención. Es cierto que ha habido hartos terremotos de magnitud 7, pero no hay nada que te indique que el mundo se esté moviendo de una manera distinta. El anillo de fuego del Pacífico como concepto es un pésimo concepto, porque justamente da la idea de que es un sistema, y por tanto tú dices, oye, tembló aquí, acá, a todas partes del anillo de fuego del Pacífico, tiene que venir un terremoto en Chile ahora. Mentira, el anillo de fuego del Pacífico no es un sistema, es una serie de límites de placas que operan cada una su dinámica propia. No se puede predecir un terremoto, no sabemos lo que va a ocurrir en el futuro. Vamos a cambiar de tema y nos vamos ahora a Afganistán, porque han pasado 5 años desde que los talibanes recuperaron el poder en este país, y las principales afectadas son las mujeres y las niñas. No pueden hablar en público, no pueden salir sin estar con un hombre acompañándolas, no pueden ni siquiera estudiar ni tampoco trabajar. Básicamente no tienen derecho a existir, y de hecho ya la ONU habla de un apartheid de género. ¿Qué ha pasado en estos 5 años? Lo vemos en el informe que nos llega desde CNN, traducido por nuestra compañera Camila Concha. Estas imágenes marcaron el fin de la guerra más larga de Estados Unidos. Los talibanes regresaron a Kabul.
Multitudes de afganos trataban desesperadamente de huir del aeropuerto mientras el país entraba en una era de incertidumbre. Algunos padres incluso estaban dispuestos a entregar a sus hijos por encima de la valla del aeropuerto. Cualquier cosa con tal de sacarlos de un Afganistán controlado por talibanes. 5 años después, el gobierno talibán ha sobrevivido. Dicen que están aportando la estabilidad y la seguridad tan necesarias tras décadas de guerra. Pero al mismo tiempo, las mujeres y niñas afganas se enfrentan ahora a algunas de las restricciones más estrictas del mundo. Según las Naciones Unidas, más de 100 decretos y directivas le han restringido el acceso a la educación, el empleo y la vida pública. Las niñas mayores de 12 años ya no pueden asistir a la escuela. Las mujeres tienen prohibido trabajar como abogadas, médicas o en ONGs. Tampoco pueden viajar sin un tutor masculino o siquiera visitar parques. No tienen dinero para comprar nada, no tienen a dónde ir, no lo tienen permitido. Entonces, ¿por qué iban a salir a la calle? No quieren salir, así que se quedan en casa. Es por la fuerza y ha sido así desde el primer día. Para los niños afganos se está desarrollando otra crisis. 1 de cada 10 niños menores de 5 años sufre desnutrición aguda según Save the Children. La organización dice que, debido a que se han agotado los fondos humanitarios, casi 600 clínicas de salud se han visto obligadas a cerrar. El año pasado viajamos a Afganistán para ver las consecuencias que la retirada de la ayuda estadounidense ya estaba teniendo en el frágil sistema de salud del país. Conocimos a Mohamed Omar, que padecía desnutrición grave y meningitis. Su abuela Nasugal nos estaba explicando su estado cuando nos dimos cuenta de que Mohamed había dejado de respirar. La madre de Mohamed regresa con la noticia más devastadora. La muerte de Mohamed se produjo cuando la crisis de desnutrición en Afganistán estaba empeorando. El Programa Mundial de Alimentos estima que casi 4 millones de niños afganos sufrirán desnutrición aguda este año si no se realizan inversiones urgentes. Ahora Afganistán ya no está sumido en el caos de la toma del poder, pero el país sigue aislado internacionalmente y dependiente de la asistencia humanitaria. La incertidumbre para millones de afganos no ha desaparecido. Se ha convertido en su nueva realidad. Isobel Young, CNN Londres. Son imágenes que no quisiéramos mostrar, pero la comunidad internacional tampoco ha hecho nada por las mujeres y niñas en Afganistán, ni tampoco los niños. Mati. Absolutamente. No quisiéramos, pero es deber de concientizar qué significa un régimen como ese. Y si alguien... Bueno, hay muchas maneras de ayudar. Así que los dejamos con eso y nos vamos a la pausa a esta hora de la tarde con esta imagen de La Serena, del Faro de La Serena, cuando son las 7:07. Y esperamos a nuestro compañero Nicolás Cavargas para conocer más detalles de lo que va a ser la final de este Mundial Voleibol Femenino Sub-17.